RMPs por sus siglas en inglés. Vamos a diferenciar lo que es un RMP de un REM. En el caso de los REM, y aquí voy a adelantar un poquito, es como lo llama la FDA, pero básicamente o en concepto buscan lo mismo. Y luego vamos a avanzar con lo que es la caracterización de los planes de gestión de riesgos, de ir un poquito en la profundidad de lo que es el tema. Y vamos a tener riesgos y tipos de riesgos, y posteriormente de esto, análisis de casos, que vamos a estar compartiendo con Alexandra, que trajo para ustedes una serie de material muy interesante para que conversemos. Y por favor atentos, porque hoy es el último día, pero hoy hay quiz. Hoy hay examen, así que vamos a ver qué tan atentos van a estar en esta sesión. Nuevamente les agradecemos el espacio. Sabemos que un sábado de viernes negro, que fue este fin de semana, genera muchas ansias por salir, la gente que ha estado tanto tiempo encerrada en sus casas, pero por favor, dos mensajes importantes: no descuidar su salud, ¿verdad? Como protocolos de seguridad cada vez que salgan. Y agradecerles también, por supuesto, y vuelvo a insistir, que ustedes estén aquí para nosotros es muy valioso. Y ya para entrar en materia, vamos a iniciar haciendo un pequeño recorrido por lo que es farmacovigilancia, que si yo les pregunto a ustedes, estoy segura que ya lo saben mejor que yo. Farmacovigilancia es aquella ciencia que es muy rica, que nos va a ayudar a generar toda la información relacionada a un medicamento. No solamente lo que conocemos desde los datos clínicos, sino cómo se comporta ese medicamento ya en la práctica clínica habitual, en el uso que se le da en la vida real, que llamamos, ¿verdad? Entonces, es una de las primeras ciencias que va enfocada en lo que son datos de la vida real, porque es cómo se da el comportamiento de ese medicamento en una fase número 4 de comercialización, o cuando ya el medicamento está disponible como opción terapéutica dentro de ese arsenal que los médicos pueden tener para prescripción de sus pacientes según los padecimientos de salud que tengan. Pero entonces, vas pensando un poquito en lo que es la farmacovigilancia, tenemos muchos objetivos. Si usted escucha a la OPS o a la OMS, le van a decir una serie de objetivos, pero vamos a enfocarnos en los objetivos importantes que tenemos específicamente sobre el tema de farmacovigilancia. Y son, por un lado, mejorar la atención y la seguridad de los pacientes. ¿Qué buscamos? Que los medicamentos que llegan a la mano de ese paciente sean medicamentos seguros, eficaces, de calidad. Y por otro lado, que toda la información, todo lo que genera farmacovigilancia como ciencia, pueda apoyar a los programas de salud pública. Se va mi audio por momentos, me están diciendo. Vamos a ver, espero que según yo, me escuchan mejor. Si no, me cuentan si tenemos problemas de audio. Yo espero que me escuchen bien. Me cuentan si no es así. ¿Se escucha bien, doctora? Yo te escucho bien, sí. Ah, bueno, es que alguien me puso que se estaba oyendo el audio y yo voy a ver. Bueno, si no, me pueden interrumpir con mucho gusto. Vamos a ver qué pasa. Aquí tengo full señal, según me indica la computadora y el iPad. Bueno, entonces les comentaba que, por otro lado, que toda esta ciencia, toda esta información que genera esta ciencia, se puede utilizar para poder apoyar los programas de salud pública en la toma de decisiones y en la evaluación de perfil de riesgo-beneficio de los medicamentos, que ahora llamamos perfil beneficio-riesgo porque queremos más beneficios que riesgo, ¿verdad? Y básicamente esto es lo que la farmacovigilancia busca. Y por supuesto, dentro de todo esto vamos a tener lo que es entender la ciencia y promover la ciencia a través de los procesos educativos y cumplir con todos los marcos regulatorios y todas las cosas que son necesarias para garantizar que se ejecutan estas acciones de farmacovigilancia. Y bueno, continuando un poquito con esa fase que es muy introductoria, y esto es importante tocarlo en este tema, les voy a explicar ahora por qué. Resulta que como antecedente de la farmacovigilancia tenemos que por ahí del año 1864 se daban muertes en esas épocas constantemente cuando se utilizaban. Ustedes saben que en aquel tiempo lo que usaban de anestésico para la cirugía era el cloroformo. Entonces le ponían un paño con cloroformo al paciente y el paciente se dormía. Hacían la cirugía y posteriormente se daban cuenta que algunos pacientes no regresaban, o sea, no había manera de despertarlos, morían en el quirófano. Se empezaron a dar una serie de muertes con cloroformo, y en una revista, que en este caso yo sé que es muy famosa, The Lancet, se le ocurrió, como escuchaban eso constantemente, empezar a hacer una especie de registro donde los médicos iban reportando casos de pacientes que se quedaban en la mesa de quirófano y no regresaban. Y de esta manera se creó como la primera base de datos de un caso puntual donde se vigilaba un medicamento o un uso terapéutico que se le estaba dando el cloroformo en ese momento. Y esto fue como el primer preámbulo que después dio origen a que se generara la Federación Nacional de Drogas y Alimentos, que es como la abuelita de la FDA, ¿verdad? La predecesora de la FDA. Posterior a esto, en los años 30, se empezó a comercializar la sulfonamida como una especie de antibiótico, pero estaba en polvo. Entonces una compañía quiso hacer una innovación y generar un jarabe.
Resulta que la sulfonamida es un poco difícil de lograr disolver. Nosotros como químicos farmacéuticos que amamos este tema, generaba un sistema de cristales. Entonces había una cristalización y había muy difícil mantenerla, digamos, dentro del jarabe de una forma adecuada, y entonces resulta que se les ocurrió hacer una disolución en ditilenglicol, y resulta que la sulfonamida en ditilenglicol es perfecta y no le queda ni un cristal a usted, maravillosa. Pero hay un pequeño problema. El ditilenglicol es tóxico. Usted lo ha escuchado, es el anticongelante de vehículos, ¿verdad? Y eso, por supuesto, no es un producto que se pueda administrar a los seres humanos, hoy lo sabemos, pero en ese momento se empezó a comercializar el medicamento y hubo una serie de muertes relacionadas a este jarabe de sulfonamida. Que de hecho, si lo escuchan bien, por ahí se acordarán que en el año 2006 en Panamá hubo todo una gran tragedia relacionada a una equivocación a la hora de preparar un jarabe donde usaron ditilenglicol en vez de otro excipiente, y esto generó también una serie de complicaciones y muertes en muchos pacientes panameños. Así que esto es un tema interesante. Después de que sucedió esto, entonces ya se instauró la FDA con más rigor o más forma, y pues empezó a ejecutar las acciones de vigilancia de los medicamentos y todo lo que tenga que ver con regulación relacionada al uso de medicamentos. Continuando en el proceso de esto, vemos que en el año 60 se sale al mercado un medicamento que es bastante conocido, ustedes lo conocerán, la talidomida, que tiene, ese nombre es bastante famoso precisamente por la circunstancia crítica que generó el uso del medicamento, y que iba relacionado a que empezaron a nacer niños con un defecto de nacimiento llamado focomelia, que esto era que nacían sin extremidades, como foquitas, ¿verdad? Entonces eran los brazos chiquitos y las piernitas chiquitas, no se formaban adecuadamente. Y eso fue en los años 60, y por ahí de 64, más o menos, ya determinaron 63, que se le debía a este medicamento. Y esto dio pie para que en 1968 se formara ya oficialmente lo que es el Uppsala Monitoring Center de la Organización Mundial de la Salud, para poder vigilar muy puntualmente el uso de los medicamentos en las fases de comercialización. De hecho, esta imagen que ustedes ven ahí es una estatua que se hizo en honor a Anne Lampard. Ella es una artista plástica que nació con focomelia y ahí está embarazada. Entonces es como una paradoja de la vida. De hecho, la estatua se llama Anne Lampard Pregnant, que esto es Anne Lampard embarazada. Y es bien interesante porque ella fue dada en adopción cuando su mamá se dio cuenta que ella había nacido con estos defectos congénitos. Sin embargo, ella fue madre y tuvo un niño sano, y entonces es como una oda a la vida y a que de todo se puede salir adelante, ¿verdad? Y nos recuerda claramente lo importante que es esta ciencia que estamos conversando ahora, que es la farmacovigilancia. Pero si ustedes ven esto, vemos que cada acción que se ejecutó obedeció, digamos, en la creación de la FDA, la creación de Uppsala Monitoring Center, obedeció siempre a un asunto que había que paliar, una situación crítica, muertes, un problema específico de salud para pacientes por uso de medicamentos. Y entonces, este era un enfoque muy reactivo, podemos decirlo así. Pasaba una circunstancia y había que reaccionar. Y por mucho tiempo ese fue el enfoque de farmacovigilancia, hasta que vinieron los planes de gestión de riesgos, y ahora lo vamos a ir viendo conforme desarrollemos esta sesión. Y aquí es importante vean que FDA empezó caminando como primero, y de hecho, vean en esta diapositiva, les cuento lo interesante. Esta señora que usted ve aquí, yo no sé cuántos de los que nos acompañan hoy trabajan en la agencia reguladora, pero sé que a veces nos acompañan diferentes, la misma doctora Elena Mayoa nos ha dado el honor de acompañarnos, y las compañeras de la unidad de farmacovigilancia del Ministerio de Salud. Pues bueno, esta es una motivación para ustedes. Miren a esta mujer se llama, bueno, se llamó porque ya claramente está muerta, Frances Kingsley, que aquí está con Kennedy, el presidente Kennedy, recibiendo una condecoración por excelencia en el servicio civil. Y ustedes van a decir, ¿y por qué esta funcionaria de la FDA, que fue química farmacéutica, obtuvo esta condecoración? Bueno, resulta que si vemos la historia de la focomelia y de todo el problema con la talidomida, cuenta que en Europa hubo más de 10,000 casos de niños que nacieron con focomelia. Y en Estados Unidos solo hubo 17 niños. ¿Y por qué fue esta diferencia? Por esa señora. Porque esa señora no quiso aprobar el medicamento porque ella sentía que por ser un medicamento de uso en mujeres embarazadas, como que le hacía falta datos. Como que había que hacer más estudios y estar más seguros de la seguridad, valga la redundancia, de tener más garantía de la seguridad de ese medicamento para el uso en mujeres embarazadas. Y por eso ella detuvo la aprobación en Estados Unidos
hasta que se le entregaran más datos y esto dio pie a que se lanzara la emergencia en Europa y no se viera afectado a Estados Unidos. Por eso ella recibió este premio. Entonces, vemos que nuestra función desde un ente regulador, desde una farmacia, un hospital, desde una escuela de química farmacéutica donde estamos siendo docentes, desde una visita que hagamos a un médico a la hora que prescriba como visitadores médicos, desde una industria donde estamos haciendo un medicamento, podemos cambiar el mundo, como dice esta mujer. Y esta es un poco la motivación también. Pero bueno, ya entrando en materia, en plan de gestión de riesgos, propiamente todo esto era introductorio, estamos conversando de que existe una forma de gestionar los riesgos relacionados al uso de medicamentos. Y precisamente este plan de gestión de riesgos surge como un objetivo. Y el objetivo es poder revisar conceptos básicamente generales de la planeación de la gestión de riesgos y darle pie a la normativa. Y es lo que vamos a ver justo en este momento de hoy. Hoy queremos, dentro de toda la sesión, los objetivos que vamos a conversar van orientados, por un lado, una revisión general de lo que es la gestión de riesgos. ¿Qué normativa rige a nivel internacional los procesos de gestión de riesgos a nivel de farmacovigilancia? Vamos a también a conversar un poquito de los beneficios de los documentos como una herramienta durante el ciclo de vida del producto. Y esto es importante porque, a diferencia de los planes de gestión de riesgos que vimos por todo este año bastante ampliamente con el licenciado Bosco, los planes de gestión de riesgos no son documentos que se entregan periódicamente a la autoridad, sino que esos son documentos que van a ir buscando metas específicas y que en un momento dado se cierran y dejan de continuar porque ya se alcanzó la meta que se busca. Pero no me adelanto, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poquito. Y también queremos revisar ejemplos. Y estos ejemplos que vamos a revisar pues han venido bien preparados y estoy muy orgullosa de lo que vamos a entregar hoy, porque hace mucho sentido y uno entiende más qué es eso de los planes de gestión de riesgos y por qué es importante poder realizarlos. Por supuesto, quiero hacer una aclaración aquí, es que esto va a ir muy de la mano con la norma de cada país, porque nosotros vamos a hablarles a ustedes de cómo es el estándar de esto a nivel, digamos, internacional. Y ahorita lo vamos a ver. Pero, por supuesto, eso también se tiene que tropicalizar a lo que hay en nuestros países, y nuestras normativas hay cosas que no nos permiten. Entonces, esto es importante que lo tengamos, porque, digamos, en Europa es muy normal que una compañía, por ponerles un ejemplo sencillo, que una compañía farmacéutica pueda hacer material directo a los pacientes. En nuestros países no se permite en la mayoría de países, sino que hay que hacer todo un proceso y no se puede dirigir material educativo a pacientes casi que en ningún caso. Entonces hay cosas que no se pueden hacer en nuestros países por nuestro marco regulatorio, pero otras cosas que por supuesto sí se pueden hacer, y lo que queremos hoy conversar es sobre la esencia de los planes de gestión de riesgos y por supuesto poner aquí en el caso de Guatemala, pues el tema también sobre la mesa, porque como compañías, independientes que seamos transnacionales o compañías nacionales productoras de medicamentos, necesitamos pues poder contener los riesgos relacionados al uso de medicamentos y generar esos medicamentos de una manera más segura para los pacientes. Bueno, y entonces vamos a hablar un poquito de lo que específicamente son los planes de gestión de riesgos. Y estamos hablando que son riesgos relacionados al uso del medicamento, y que esto es un proceso que se hace para documentar todas esas actividades de farmacovigilancia que yo hago, y tomo esa información, y esa información yo la analizo. Y con ese análisis de información puedo hacer esa evaluación para especificar si mi intervención fue o no efectiva. Y esto es una de las cosas más interesantes. Voy poco a poco desarrollando porque este tema me gusta mucho. Pero si se acuerdan, cuando veíamos los antecedentes, que ya se los mencioné, pasaba algo terrible y entonces venía un proceso para poder mitigar aquello, como una forma reactiva. Los planes de gestión de riesgos, por el contrario, buscan llevar a la farmacovigilancia a otro nivel. Nos suben el estándar y nos dicen hay que prevenir los riesgos o minimizarlos cuando no se puedan evitar del todo, poder minimizar esos asuntos que podrían generarle un problema al paciente. Y todas esas intervenciones que vamos a hacer, las vamos a ir documentando, vamos a analizarlas y vamos a darle un resultado a la autoridad. Y por eso este es un documento que, si bien es un documento regulatorio de carácter confidencial para cada compañía, y es como un contrato entre la compañía y el ente regulador, son documentos que no son periódicos en el tiempo, sino que van a ser específicos según la necesidad que se tenga relacionada al uso de ese medicamento puntual. Entonces, ¿cuándo se hacen o cuándo se modifican y se actualizan? Esto es lo que les estaba comentando. Bueno, en el caso de que la autoridad lo requiera, pues la autoridad puede decir, bueno, necesito que me dé una actualización de su plan de gestión de riesgos. Pero aquí es importante mencionar también que, como esos son documentos tan grandes, con acciones que muchas veces se llevan a nivel global, cuando son compañías transnacionales,
Aún así, a petición de la autoridad se genera un tiempo prudencial para poder generar la información. En el caso de en otro momento, cuando hay algún tipo de modificación de la gestión de riesgos, cuando la misma compañía dueña del producto dice, bueno, dentro de mi plan de gestión de farmacovigilancia, estoy detectando una señal y la señal me está diciendo que el medicamento se está relacionando a tal evento adverso. Entonces voy a hacer una gestión de riesgos para minimizar ese problema. Entonces incurre en esto, entonces hace una actualización, una modificación y por eso se entrega a la autoridad. O cuando es un riesgo muy elevado, ¿verdad? Que lo justifica una actualización urgente, se hace también para poder mitigar de mejor manera todo esto de los riesgos. Y ahorita yo estoy hablándoles como muy en el aire, ustedes están, ¿qué es esto? Gestión de riesgos. Pero ahorita con Ale ustedes van a ver los ejemplos puntuales y todo les va a hacer sentido, les prometo que así va a ser. Entonces, como les mencionaba, estos se van a modificar y se van a actualizar a lo largo del ciclo de vida del medicamento, y son documentos vivos, pero es importante que, y siempre lo señalo porque a veces ese es uno de los errores o de los, digamos, de las confusiones que hay. El plan de gestión de riesgo no es como el informe periódico de seguridad que se entrega con cortes en tiempo, sino que este es como un manejo muy holístico de la molécula, al cual yo le voy a ir metiendo toda la información para tener como una biografía. Para mí esto es como la biografía del bebé. La industria farmacéutica orgullosa de su producto, de su bebecito molécula, le va a ir haciendo todo un diario. Desde que iba a los estudios clínicos, preclínicos, en los modelos animales que yo iba viendo, cuando este medicamento se iba desarrollando. Después llegó un punto donde empiezo a preguntarme qué será en el futuro, a dónde va a ir, cuál es el mecanismo de acción. Entonces uno como mamá orgullosa empieza a soñar con lo que el niño va a hacer en el mercado, ese medicamento, cómo va a cambiar la vida de los pacientes. Pero también me genera ciertos sustos. Como mamá uno sabe que a veces uno dice, ay, ¿será que si le va a generar un efecto adverso? Porque como es específico por esta vía y qué sé yo, que las transaminasas hepáticas, bueno, eso me genera un susto. Pero entonces vamos a hacer una gestión de riesgos, vamos a estar vigilando las enzimas hepáticas. Y así una serie de cosas que pueden ir haciendo donde uno va desarrollando aquel sueño hermoso de su molécula y lo va a ir completando, va a ir llenando como checklist, como las mamás que llevan un álbum de su hijo, ¿verdad? Así igualito. Eso es un plan de gestión de riesgos, donde yo he ponido todo lo que pasa con la molécula y por eso son documentos gigantes, enormes. Y son documentos que van a tener muchísima información, pero como les menciono, no se están así como que constantemente actualizando, no, sino que van a llevar un ciclo de vida y ahorita vamos a ir avanzando hacia eso. Entonces, pero para antes de entrar en específicamente las partes y cómo se van construyendo y todo esto, vamos a dar un poquito de la normativa internacional, porque al final la normativa internacional es la que me va a dar a mí, como quien dice, qué es lo que tengo que hacer dentro del tema de los planes de gestión de riesgos, cuáles son los lineamientos, cuáles son las pautas, qué es lo que yo tengo que cumplir a nivel regulatorio para poder garantizar que eso se haga de manera correcta, ¿verdad? Entonces, para hablar de un poquito de esto, vamos a hablar de dos autoridades y de un ente. En este caso, la FDA, que la mencionamos constantemente, la EMA, que también ustedes la escuchan, que nosotros hablamos mucho de estas autoridades, y en este caso la Conferencia Internacional de Armonización, o ICH, que esto es importantísimo también. ¿Y por qué? Porque buscamos tener procesos en este nuevo mundo, con la virtualidad, con todas las cosas que se están dando, estamos buscando tener procesos estandarizados a nivel global. Entonces ya no es normal, excepto en Latinoamérica, todavía tenemos un poquito de gaps en este tema, pero es muy normal que dentro de nuestros procesos tengamos que presentar un documento en China, en Japón, en Estados Unidos, en Costa Rica, Guatemala, en Nicaragua, en Dominicana, en Panamá, en Uganda, en Afganistán, en Pakistán. Entonces, por eso se busca que los documentos puedan ser armonizados de una forma que tengamos unos formatos estándares. Y esto ayuda muchísimo también para que las autoridades de países que llamamos mercados emergentes o que van un poquito tal vez más lento en el desarrollo, puedan aprovechar el conocimiento de las autoridades más estrictas o más, digamos, con más bagaje, como lo son la EMA y la FDA en temas de farmacovigilancia, para que puedan tener ese reliance, esa confianza de que si esto pasó por aquí, más o menos vamos bien. Y por eso la ICH se encargó de armonizar estos criterios para dar como esa seguridad de que lo que me sirve aquí me va a servir también allá. Y también hace mucho sentido, como les decía, en un mundo globalizado donde las casas farmacéuticas tienen una casa matriz en un país y tienen filiales alrededor del mundo, incluso las filiales de muchos países. Entonces ya no se usa que haya un regente de farmacovigilancia en cada país, sino que lo que se usa es, en esa región hay una persona encargada
que da soporte a todo un montón de países. Y ese tipo de cosas es lo que se está viendo cada vez más promoviéndose alrededor del mundo por los temas de globalización, y por eso es importante tener siempre estos temas de la armonización muy bien conocidos por parte nuestra, incluso como industrias nacionales, aunque no seamos transnacionales. Conocer cómo es que se manejan esos procesos es muy importante, porque muchas veces tal vez la compañía tiene un medicamento genérico, entonces le hace sentido entender qué fue lo que pasó con el innovador y cómo es que se han manejado los planes de gestión de riesgos, porque si bien es cierto, dependiendo del tipo de medicamento, no lo tenga que presentar, en algunos países sí. Entonces, como compañía de genéricos también les hace sentido entender todo este proceso y saber dónde buscar, igual que pasa con los planes o los informes periódicos de seguridad, que ya lo abordaron ampliamente. Y ya entrando en materia específicamente del marco regulatorio, hay una serie de documentos que ustedes pueden encontrar. Google es lo máximo, usted googlea y todo le aparece. Entonces, esto es como una línea del tiempo desde el año 2003, que fue donde se empezaron a sonar los temas específicos de lo que era gestión de riesgos, y más o menos hasta la última actualización de documentos, que fue en 2017, donde vamos a tener específicamente temas relacionados a la gestión de riesgos. Los primeros en levantar el banderazo fue en Estados Unidos, que anteriormente se llamaba los BRICS MAP, pero interesante que entonces Europa se puso a la vanguardia y avanzó bastante más rápido de lo que lo ha hecho Estados Unidos, y ahora vamos a ver la comparación entre los REMS y los RMPs para que ustedes vean un poquito esta diferencia. En el año 2005 se introducen los RMPs en forma a nivel de la Unión Europea, como parte de la normativa a cumplir por parte de las industrias farmacéuticas en todo lo que está relacionado a la gestión de medicamentos. Luego de esto viene FDA en 2009, que se quedó un poquito dormida, aparece en 2009 con la guía específica de los REMS. Luego vienen otras autoridades que se están mencionando aquí, en el caso de ICH, que tiene el I2I, que ahora vamos a ver un poquito de eso, que es ICH y específicamente cuáles son los apartados que trabaja, en el caso específico de farmacovigilancia dentro de lo que llamamos la casilla de efficacy, que es donde se ve todo lo relacionado a los medicamentos en una fase de comercialización o una fase 4. En el año 2012 viene otra vez la Unión Europea publicando una nueva legislación de farmacovigilancia, hablando de las buenas prácticas, una serie de módulos enormes, y uno de ellos, que en este caso es el número 5, es el que está relacionado a los planes de gestión de riesgos. En el año 2015 viene nuevamente FDA a modificar su REMS, su guía, y tenemos al final una actualización en la plantilla de la Unión Europea en 2017 de lo que son los planes de gestión de riesgos dentro del módulo 5 de las buenas prácticas de farmacovigilancia. Esto que ven aquí es como se ve la página de la ICH, y ven que la ICH trabaja por letritas. QSEM, esto es Quality, Safety, Efficacy y Manufacturing. Y básicamente son buenas prácticas o guías que especifican cómo se tienen que llevar a cabo los procesos, y estas son las que están armonizadas y entonces que me sirven para los países que pertenecen a ICH. Si yo cumplo con el formato de ICH, puedo someter cualquier cosa en formato a las autoridades regulatorias de estos países porque lo van a aceptar como válido. Y es una forma en la que se ha logrado estandarizar los procesos de vigilancia de medicamentos. Como les hablaba antes, en el caso de farmacovigilancia, vamos a encontrar esto en la letra E, en Efficacy. Y Safety va más relacionada a la parte de Clinical Trials, de estudios clínicos. Pero importante aquí, de estas guías, la I2I, les mencionábamos que era la planeación de farmacovigilancia, y esta guía especifica cómo se debe de generar todo el proceso. Y de hecho aquí en esta imagen pueden ver que también viene una parte específica de cómo es la plantilla para lo que son los PBR, en este caso los informes periódicos de seguridad, también cómo se debe hacer la transferencia de los datos o el manejo de los casos individuales de reporte, y una serie de temas relacionados a farmacovigilancia, y encontramos esta guía que específicamente habla de cómo se hace la planeación de farmacovigilancia para la gestión de riesgos. En esta guía vamos a tener principios, planificación de las actividades de farmacovigilancia a lo largo del ciclo de vida del producto, y esto es importante porque los planes de gestión de riesgos van más allá de pensar en cosas muy puntuales, sino que es el ciclo sin fin. Ahora vamos a ver el ciclo sin fin. El enfoque basado en la ciencia para la documentación de riesgos, y esto es muy importante, no es como algo antojadizo, sino que yo tengo que ir presentando evidencia de cómo voy generando mis hallazgos y mis metas cuando los logro concluir o cerrar. Es un tema de trabajo en colaboración completamente entre los entes reguladores y la industria, porque aquí al final vamos a requerir llevar los procesos muy de la mano.
Y por supuesto, todo lo que es la aplicabilidad del plan de farmacovigilancia, en este caso, en las 3 regiones de ICH, que hablamos de todo lo que sería, en este caso, los miembros fundadores de ICH, Japón, Estados Unidos y la EMA, y de los países que se adhieren a este tipo de normativa más armonizada, que nos ha generado pues un ahorro de tiempo y una estandarización incluso de conceptos, y hasta para publicaciones, para ciencia y demás, ha sido muy interesante. Entonces, los planes de gestión de riesgos van a tener básicamente digamos, vamos a ver como 3 cosas dentro de los planes de gestión de riesgos. Tenemos la parte de especificaciones de seguridad, y estamos hablando aquí de la plantilla propiamente. Tenemos el plan de farmacovigilancia, que esto es importante. Cuando nosotros vimos al principio del inicio de este proyecto, del diplomado, vimos el tema del plan de farmacovigilancia, que en algunos países lo solicita la autoridad regulatoria, pero refiriéndose a lo que yo, para no enredar los conceptos, ya más bien la planeación de farmacovigilancia, como esa industria, lo vimos también con Carla y con Ale, hace unos días atrás, bueno, unos meses ya, cuando vimos el tema de cómo se hacían los procesos operativos estandarizados, y hablamos del funcionamiento de un departamento de farmacovigilancia. Eso es una planeación de farmacovigilancia para operatividad. Pero el plan de farmacovigilancia, en el caso de los planes de gestión de riesgo, va muy enfocado a las acciones de farmacovigilancia para vigilar esa molécula puntualmente. Y todo lo que son minimización de riesgos. Una vez que yo ya hice mi plan de farmacovigilancia y yo ya más o menos vi cómo está el asunto, sé hacia dónde debo de ir, a dónde tengo que apuntar y cómo voy a mitigar mis riesgos. Entonces voy a hacer todo un desglose de qué cosas quiero encontrar, qué quiero detectar. Ahorita lo vamos a ver más a fondo con Ale, pero quiero saber qué quiero saber o qué no quiero saber, y lo voy a ir buscando y lo voy a ir percibiendo, lo voy a ir analizando y voy a poder generar resultados. Esto que ven aquí ustedes es parte de lo que es la regulación de la EMA. Como les decíamos, este es el módulo 5 relacionado a planes de gestión de riesgo de las buenas prácticas de farmacovigilancia, y con una actualización interesante relacionada específicamente a los formatos que se deben de llenar hacia la plantilla, que fue la actualización de 2017 que les mencionábamos. Y dentro de esto es importante que, como les hemos mencionado, ¿verdad? El contenido de la documentación puntualmente. Me dice Mirza que se me va el audio por momentos. ¿Alguien me confirma si tenemos problemas de audio? Si el problema lo tiene Mirza o soy yo la del problema. Yo la escucho bien, doctora Tati. Bueno, Mirza, espero que revise su conexión a ver si es usted, y si no me vuelve a hacer señas, aquí me vuelve a escribir otra vez por el chat. Tati, puede ser de que tenga las 2 computadoras con el audio abierto, se escucha un poquito de eco, ¿o no? Ah, no, el eco es porque me pasé de casa y mi casa está un poco vacía de muebles. Ah, muy bien, perfecto. Casa nueva, pero no me alcanzaron los muebles para llenarla. Entonces eso genera el eco, perdón, sí. A veces Gracias, Tati. Sí, bueno, les comentaba entonces, es para que se recuerden. Cuando uno habla con eco es para que les haga eco lo que les estoy diciendo. Así se les quede bien grabado. Pero bueno, continuando con lo que les mencionaba, entre el contenido de esta documentación o de este formato, vamos a hablar de los principios de la gestión de riesgo, diciendo, y tenemos claro, les he mencionado, es un documento dinámico que se va a actualizar durante el ciclo de vida del producto, ¿verdad? Mientras el producto esté en la comercialización, vamos a tener diferentes cosas que podemos ir agregándole a ese documento. Y también hablan mucho sobre el tema de responsabilidades, quién es el titular de la autorización para comercialización, o sea, quién es el papá del niño, ¿verdad? Yo siempre les digo a ustedes ese ejemplo, la molécula hija de la industria y esa mamá es con un nombre y apellido, Roche, por ejemplo. Entonces es importante que eso esté muy bien definido, y todo lo que ya es el formato de contenido propiamente, cómo se tiene que realizar específicamente. Y ahí está el sitio web donde lo pueden revisar desde la EMA directamente. Interesante en el caso de la EMA es que muchas veces, porque tiene países de habla hispana, pueden encontrar documentos en español, y eso nos ayuda muchísimo. Entonces, en el caso propiamente del formato, las partes que contiene un plan de gestión de riesgo, vean que un montón de partes. Va a tener 3 partes, bueno, 3 no, en realidad tiene 7 partes, pero vamos a hablar de 3 partes importantes, una serie de módulos que me van a dar mucha información, y los demás, por decir, que ya vienen siendo como los apéndices, ¿verdad? Entonces vamos a tener la parte 1, que se habla específicamente sobre un overview sobre el producto, ¿verdad? Entonces me va a contar toda la historia, cómo nació, esto como un resumen del producto. Las especificaciones de seguridad en la parte 2, que se va a dividir en todos estos módulos.
tengo un módulo donde se me va a hablar de los casos, los temas propiamente epidemiológicos, ¿verdad? De la indicación y de las poblaciones target a las que yo voy a dirigirme para ese medicamento. Voy a tener una parte de la parte no clínica. ¿Se acuerdan que yo les contaba que eso era como el álbum de la mamá orgullosa, donde empezaba a contar? Por eso son documentos extensísimos. Tienen 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 páginas, porque son enormes. Ahí viene toda la parte no clínica, donde yo cuento cómo fue el desarrollo del medicamento. Y por eso es que estos documentos son de carácter muy confidencial, porque contienen toda la información de las moléculas y solamente los entes reguladores los pueden manejar. Tenemos también la parte de cómo fue la exposición a nivel de estudios clínicos, las poblaciones que no se estudiaron en estudios clínicos. Entonces ahí tengo que hacer un desglose del protocolo de los estudios por indicación incluso. Y yo digo, bueno, para esta indicación se excluyeron a los pacientes con problemas hepáticos o problemas con pacientes con problemas renales, entonces esa población no la conozco. Ese va a ser un tema que yo tengo que ver después cuando en la comercialización algún paciente con problemas hepáticos use el medicamento. Entonces ese es uno de los temas que yo tengo que averiguar. Y así se va generando el pool de lo que sé y un pool o un montón de información de lo que yo no sé. O sea, me da como pistas de qué tengo que averiguar una vez que el medicamento salga a comercialización. En módulo, por ejemplo, en este módulo, el módulo 5, ¿verdad? Es módulo especial 5, cómo es la experiencia post-autorización. Cuando ya empezamos a generar más experiencia, vamos enriqueciendo el documento. Como les digo, no es un documento rígido que quedó como un testamento, sino que se le va metiendo información. Es ese álbum de mamá amorosa, ¿verdad? Tenemos todo lo que tiene que ver con las especificaciones de seguridad. Tenemos lo que está relacionado con los riesgos potenciales que yo tengo identificados, por un lado, y los riesgos identificados y los riesgos potenciales, riesgos los que no sé, pero tal vez pueda tener idea de que esto puede suceder. ¿Y cómo se genera un riesgo potencial? Si yo conozco el mecanismo de acción, yo sé que muy probablemente esta vía específica se me va a afectar por el tipo de medicamento que es y podría yo esperar que me genere un síndrome, por ejemplo, de Stevens-Jones. Entonces, si esto yo ya más o menos lo sé por los mecanismos de acción o por los grupos farmacológicos, me puede ir dando como luces y eso tengo que identificarlo ahí. Tenemos también todo un resumen al final para cerrar esta parte específica de las especificaciones de seguridad relacionado a las preocupaciones en temas de seguridad. Ahí hago todos mis concerns, todas mis dudas o mis inquietudes relacionadas al tema de seguridad. Viene después la parte 3, que es el plan de farmacovigilancia, que ahí voy a incluir los estudios post-autorización. Luego viene plan para los estudios post-autorización de eficacia, pero esos no siempre son requeridos. Y viene luego lo que son las actividades propiamente de medición de la minimización de riesgos y todo lo que es básicamente el resumen del plan de gestión de riesgos. Y la parte 8, que son los anexos. Por eso les digo que son 3 partes muy importantes y el resto, dependiendo si se requieren o no, y en muchos casos son como las actividades de minimización, no siempre hay actividades adicionales. Ahorita lo vamos a ver más con ejemplos, porque ahorita estamos como todavía sin aterrizar y estoy hablándoles mucho de teoría y de reglamentación, pero ya cuando ustedes lo vean con ejemplos, todo tiene sentido. Entonces, a nivel de regulación internacional es mencionado también, tenemos a la FDA, que la FDA no les llama planes de gestión de riesgos, como lo menciona en este caso la EMA, sino que ellos tienen su propio nombre, que son las estrategias de mitigación, ¿verdad? Entonces ellos trabajan en lo que llamamos como REMS, y dentro de esto, y ahorita aquí a continuación, es lo que hacemos, lo que vamos a hacer ahorita es una revisión, una comparación, para que ustedes vean como las diferencias. En esencia, va muy de la mano, y cuando veamos el resumen de cierre de esta parte, van a ver que son bastante parecidos, buscan lo mismo, pero con un manejo, digamos, distinto. Para eso voy a iniciar con la EMA, con los RMPs. En el año 2005, la EMA ratificó los planes de gestión de riesgos como un requisito regulatorio para inscripción de nuevos medicamentos. Cualquier medicamento nuevo que se apruebe a nivel europeo requiere un plan de gestión de riesgos, sin importar el tipo de medicamento, ya sea de síntesis química, de biotecnológico, el que sea. Si es nueva la molécula, si es una identidad nueva, requiere un plan de gestión de riesgos. Todos los medicamentos biológicos, o sea, todos los biotecnológicos, incluidos los biosimilares, o sea, los medicamentos copia de medicamentos biotecnológicos, todos deben tener un plan de gestión de riesgo por las características propias de estos tipos de medicamentos. Todos los genéricos, sí, el innovador tiene plan de gestión de riesgos. Y eso es importante porque, ¿qué pasa? Si un genérico, aquí estoy hablando de síntesis química,
Por ejemplo, la isotretinoína, que es un medicamento que se utiliza para el acné. El innovador tiene un plan de gestión de riesgos porque si el medicamento se utiliza en mujeres embarazadas puede generar problemas en el producto de la concepción. Puede generar incluso aborto espontáneo o malformaciones. Entonces, hay un plan para evitar que mujeres embarazadas usen el medicamento y se le pide a la paciente una prueba de embarazo, por ejemplo, o que firme un consentimiento informado haciendo constar de que se le informó de que debe evitar el embarazo si usa el medicamento. Eso es un plan de gestión de riesgos. Vienen ya medicamentos viejísimos, tienen muchos años de estar en el mercado. Los copias que se hacen de este medicamento tienen que presentar su propio plan de gestión de riesgos, que va a ser probablemente muy parecido en actividades de mitigación, pero que en esencia se tienen que mantener sin importar si el medicamento pierde o no patente, porque lo que se está buscando es evitar el riesgo para cuando el paciente reciba el medicamento. Y cuando se hacen cambios de infraestructura importante de manufactura, en el proceso de manufactura del medicamento, si yo, por ejemplo, decidí cambiarme de planta, entonces yo estaba basada en Europa y me vine para Guatemala, y Guatemala es una zona climática diferente. Entonces, ese tipo de cambios tan importantes a nivel de manufactura requieren una gestión de riesgos para garantizar que no hay cambios del medicamento luego del cambio que se dio de manufactura. Y esto se puede hacer explicándole a la autoridad. Con esto en base, en mente, viene el ciclo sin fin, que es este que ustedes ven aquí, les mencionaba que ese es el ciclo sin fin. La gestión de riesgos, el Risk Management Plan, es algo que es un círculo que va constantemente dando vueltas y dando vueltas, generando información muy rica siempre. Y aquí lo vemos, empezamos con un punto donde vamos a hacer una selección y un planeamiento. Yo voy a decir, bueno, ¿qué voy a revisar dentro de la gestión de riesgos? ¿Qué es lo que yo necesito, verdad? Entonces yo voy a hacer toda mi planeación, voy a decir, bueno, voy a necesitar, yo quiero identificar mi medicamento. Cuando yo lo estudié en las fases clínicas, por supuesto yo no incluía las poblaciones especiales, no incluía a señores mayores, no incluía pediátricos, no incluía mujeres embarazadas. Entonces quiero saber cómo se comporta mi medicamento en poblaciones especiales. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo hago todo un planeamiento. Si un paciente, tal vez no tengo la indicación aprobada, pero entonces si pasa un uso fuera de etiqueta, yo tengo una alerta para ver si fue un paciente, qué sé yo, específico. Y así empieza a generarse la información. Entonces viene la selección y planteamiento. Luego hago una implementación para tener una minimización de riesgo. Si, por ejemplo, yo detecto que el medicamento a un adulto mayor le genera síndrome de Beer, yo tengo que hacer por ponerles un ejemplo, esos solo son ejemplos. Yo decido que voy a hacer para mitigar ese riesgo, voy a hacer de que el pacientito se caiga y se quiebre la cadera, por ejemplo, que es una de las cosas que más pasa con los medicamentos que le generan síndrome de Beer a los adultos mayores. Entonces voy a hacer un programa de educación para el cuidador de ese señor, para explicarle que durante la medicación tiene que vigilarlo mucho, que no se caiga, que no se maree, la hipotensión ortostática, todos estos temas relacionados al uso de medicamentos que generan estos síndromes. Entonces, esto es una implementación de una actividad para mitigar el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que el paciente genere síndrome de Beer y se caiga y se quiebre. Entonces, voy a recolectar datos. ¿Cómo fue que me di cuenta que eso era un posible problema? Porque me reportaron algunos casos. Entonces yo hice mi investigación, seleccioné hacer una actividad de mitigación sobre este tema, recolecto los datos y después me doy cuenta cómo analizo esos datos, que es cuando estoy aquí ya en esta parte. Recolecto datos y por otro lado analizo y identifico. Y me doy cuenta si mi acción está colaborando, ¿no? A veces son cosas mucho más sencillas, son solo cuestionarios guiados o son actividades de mera rutina en farmacovigilancia, pero que me permiten analizar la información para saber si voy cumpliendo con las metas que quiero alcanzar de esos objetivos. Y paso posteriormente otra vez a una evaluación, donde digo, ¿funcionó o no funcionó? ¿Necesito hacer más o ya estoy satisfecha con esto? Y sigo en ese ciclo sin fin, constantemente dando vueltas, y por eso decimos que es un documento rico, vivo, que nunca se detiene. Y acá en esta otra imagen pueden ver ustedes cómo se hace precisamente el manejo de riesgos en todo este ciclo. Les hablaba de dos grandes partes donde vamos a dividir el documento, ¿verdad? Que era la parte de especificaciones de seguridad, que era aquel montón de anexos, si se acuerdan, de los módulos, y el plan de farmacovigilancia, y todos los dos que lo vamos a dividir así, para entendimiento, lo que ya son propiamente las acciones, la evaluación de las necesidades de planes de gestión de riesgos, o mitigación más bien, RMINS, actividades de mitigación, y todo lo que tiene que ver con la efectividad, la medición, los anexos y todo lo demás que va dentro de esto. Aquí tengo para ustedes un ejemplo, pero quiero ir rápido porque no quiero quitarle tiempo a Ale y tal vez esto no sea tan vital. Lo que podemos hacer si ustedes desean es que les podemos compartir las diapositivas posteriormente. Esto es un ejemplo de cómo se hace un RMP
lo saqué de un seminario que llevamos con la EMA muchos años atrás, pero donde ellos especificaban cómo hacerlo para los medicamentos que tenían tecnologías especiales de nanopartículas. Entonces, lo que se hizo fue como toda una serie de consultas, preguntas, reflexiones. Se necesita una guía específica, ¿no? ¿Qué cosas conocemos, qué cosas no sabemos? Sobre la caracterización, cómo se le da la farmacocinética del medicamento y demás. Y con esto se llega a como una especie de checklist relacionado a los riesgos específicos de lo que es las características del producto, cómo se relaciona con otros medicamentos y no, y propiamente de lo que tendría que ver con los materiales de las nanopartículas, la verdad, por un lado, relacionado al medicamento, y por otro lado, a la innovación. Y con una serie de conclusiones importante en este caso, que era necesario realizar la evaluación de los medicamentos. Ahora nos vamos a mover a la FDA, que son los REMS. ¿Qué es un REM? Es esa estrategia de mitigación y evaluación de los riesgos que se va a utilizar, en este caso, para poder conocer cómo se comportan los medicamentos. Y hay en algunos casos donde se determina la necesidad de estos REMS, por ejemplo, cuando la población de estudio que yo quiero tener, o sea, dependiendo del tamaño de esa población, voy a requerirlo o no. Si es un medicamento que me puede generar un riesgo en una población muy grande, hay que hacer algo. La seriedad de la enfermedad de fondo, eso es importante. También eso me va a dar luces o no. Por ejemplo, cuando yo estoy viendo si el beneficio de la droga, tengo dudas sobre el beneficio, entonces quiero hacer una gestión más propia del medicamento. Cuando el medicamento es crónico, por ejemplo, son medicamentos a largo plazo, es importante tener un seguimiento más adecuado del medicamento. Toda nueva entidad molecular, en este caso en inglés NMA, que son todas esas nuevas entidades moleculares, todas las drogas nuevas, y por ejemplo, cuando detecto posibles efectos adversos que son muy serios o que tendrían un potencial desconocido, o sea, si los conozco ya como serios o potencialmente efectos adversos que podrían ser graves por el mecanismo de acción del medicamento, yo debo de generar un REM. Aquí, por ejemplo, estos son ejemplos de REMs que se han hecho, y la gran diferencia entre el REM y el RMP en el caso de Estados Unidos y en la FDA es que la EMA lo está viendo, perdón, en FDA y EMA, la EMA lo está viendo muy holísticamente. La EMA lo ve como, no sé si algunos de ustedes o la mayoría conocen el tema de lo que es un manejo de proyectos, ¿verdad? Que usted tiene como un gran ciclo y cuando termina todo este ciclo pasa al otro y así constantemente una generación de un proyecto enorme donde voy a tener este constante ciclo de evaluación, me detengo, veo cómo van las cosas y vuelvo a incorporar elementos y continúo. Estos modelos constantes de iteración versus lo que la FDA propone, que son actividades muy puntuales relacionadas a un tema específico de seguridad que yo quiero mitigar. Entonces, ellos son como más orientados a la parte, dentro del contexto de la EMA, estas actividades REMS vendrían siendo muy parecidas a las actividades de mitigación de riesgos versus todo el resto de cosas que hay que hacer más a nivel europeo. Entonces, ¿qué dice la FDA, por ejemplo? Cuando hay una serie, por ejemplo, infecciones, el riesgo es infecciones complicadas, si el paciente usa el medicamento. ¿Qué tengo que hacer? Educación al paciente, alertarle de señales relacionadas a infecciones, y que tiene que hacer es comunicarse con su médico prescriptor, por ejemplo. O si, por ejemplo, me va a generar daño hepático, monitorización de la función hepática para poder darle la droga al paciente. Y así una serie de ejemplos que podríamos mencionar. Aquí traje para ustedes el ejemplo de la clozapina, que tiene un REM hoy por hoy en lo que es la FDA. Y vean qué interesante. El REM me va a hablar de el producto, cuáles son las metas, cuál es el, digamos, el resumen, qué materiales tiene y una versión actualizada de cómo se va generando la historia. Y esto se lo señalo para que vean que son documentos vivos que cumplen con un principio. Y en este caso, estos REMs, vean qué interesante lo que se ve aquí en esta diapositiva. Estas son las casas comerciales que tienen clozapina. Algunos son productores de genéricos y otros, en algunos será el innovador. Y vean qué interesante porque todos tienen que presentar el suyo, ¿verdad? No es como que lo hace solo uno y ya los demás no, sino que cada quien presenta el suyo. Cada compañía que comercializa debe someter su REM si el producto lo requiere. No todos los productos requieren un REM. ¿Cuáles son las metas? Vean qué interesante en el caso de clozapina. La meta es educar a los prescriptores, o sea, lo que quiere mitigar en este caso puntual es el riesgo de neutropenia severa en pacientes que usen clozapina. ¿Cómo lo van a buscar?
educando a prescriptores y farmacéuticos sobre el riesgo y la necesidad de monitorización apropiada de los niveles de neutrófilos, informando al paciente, asegurando el cumplimiento de las pruebas de conteo de neutrófilos antes de dispensar clozapina, asegurando que el médico incluya la evaluación de riesgo-beneficio de continuar con la terapia en caso de una caída de los niveles de neutrófilos en el paciente, y estableciendo la seguridad y eficacia del uso de clozapina a largo plazo, inscribiendo a los pacientes en un registro. Vean qué interesante. Todo esto solo para lo que es clozapina. Entonces, el resumen te va a decir cuáles son todas las cosas que se han hecho y va a ir dirigido a, en este caso, es toda esta gestión que se está haciendo, este REMIC en Estados Unidos, va dirigido a las farmacias que dispensan, que tienen que completar unos formularios y hacerse responsables en conjunto con los proveedores de servicios de salud, aquí no solamente los hospitales, sino en Estados Unidos las aseguradoras y demás, los distribuidores y las droguerías, a los pacientes y a los mismos profesionales de salud. Entonces, todos los que trabajan con el medicamento en su momento tienen que hacer algunas acciones, algunos casos son meros trámites como un formato de consentimiento informado y ese tipo de cosas, pero lo que buscan es que se asegure que se hagan los conteos de neutrófilos previo a o cada cierto tiempo durante el tratamiento y que el paciente se ingresa en ese registro y que el prescriptor, o sea, el médico prescriptor está muy al tanto, informa al paciente y lo actualiza. Materiales, vean todos los que hay, eso está en la página de la FDA. Ahí usted puede ver, hay una guía para pacientes, una guía para cuidadores, cómo se hacen los formatos para el reporte de los niveles de neutrófilos, qué tienen que hacer las compañías a nivel de farmacias, la cadena, digamos, de distribución propiamente, los riesgos asociados a la neutropenia, una guía para el profesional o prescriptor. Hay, por ejemplo, un consentimiento informado para los proveedores de salud, otro para el enrolamiento del paciente en este registro que les menciono. Y esto solo es un ejemplo, ¿verdad? Lo que quería era como que vieran esto ya en acción. En el caso específico de la clozapina, esta es la página de la actividad del REM propiamente, se llama clozapina REM, y vean qué interesante, ahí tengo para prescriptor que tiene que tener una certificación. Esta certificación le permite al prescriptor garantizar que llevó el curso y que está certificado adecuadamente, igual también para el farmacéutico que dispensa, y de la misma manera para el paciente cuando se tiene que enrolar en el programa este que les menciono. Y vean que son documentos vivos, vean que les tomé un pantallazo de cómo se ve hoy por hoy relacionado al tema de la pandemia. Y la preocupación ahí era el tema de adherencia, porque estos pacientes requieren ser adherentes muy puntuales por el tipo de medicamento que es la clozapina, y el tema de la pandemia les podía generar problemas y por eso se había hecho toda una actualización en la página de REMS. Esto es un ejemplo, ya para ir finalizando mi parte, relacionado a la guía para pacientes y cuidadores. Esto es de qué síntomas tengo que estar yo muy alerta para contarle al doctor si algo está saliendo mal, si tengo fiebre, escalofríos, si tengo ulceraciones, si tengo como una especie de sensación de gripe, si tengo problemas al orinar, molestias, si tengo dolor abdominal y una serie de temas que yo tengo que estar muy atento para contárselo al doctor cuando tengo mi terapia. ¿Qué pasa si, cómo puedo yo ayudar a reducir el riesgo de desarrollar neutropenia? Bueno, asegurándome que el doctor me tome los exámenes de sangre, ¿verdad? Antes de, contándole al doctor qué otros medicamentos estoy tomando y básicamente contándole al doctor si me siento mal, si tengo fiebre o demás. Por otro lado, en el caso específico de lo que sería el REM propiamente, ¿qué requiere? Bueno, revisar la guía por el doctor y el farmacéutico. Pregunte cualquier cosa antes de recibir clozapina. Esto va orientado a los pacientes y a los cuidadores. Que asegurarse que te tomen tu examen de sangre, tomarse la prescripción como el médico se la está recetando y contarle al doctor cualquier síntoma relacionado a problemas como gripe o sensación de fiebre. Y vean qué bonito todo esto, que eso está disponible para el paciente. Y, en resumen, para pasarle a Ale la palabra, ¿qué es la diferencia entre el REM y el Risk Management Plan? Ambos tienen una gestión muy orientada a ver cómo hago actividades para mitigar el riesgo. ¿Qué pasaba en los años que vimos al principio cuando hablamos de antecedentes? Tenían que morirse muchas personas, 100 personas, o tenía que pasar una tragedia como la de la focomelia para que se generara algo. Hoy por hoy, con solo conocer desde la fase clínica de desarrollo el mecanismo de acción, yo puedo inducir que algunos problemas de salud se podrían dar en los pacientes. Entonces, ¿cómo mitigo eso? Si yo ya me imagino, como les mencionaba, que el medicamento me altera el intervalo QT, por ejemplo.
Entonces yo tengo que tener un conteo específico, hacer un electro cada cierto tiempo para ver cómo está la frecuencia del paciente en ese sentido, un electrocardiograma. O si, por ejemplo, es un tema hepático, una revisión de las enzimas hepáticas. Como vimos el caso de la clozapina, que es un ejemplo que usé, ver qué pasa con los neutrófilos, cómo se hace el conteo. Y de esta forma evitamos que el paciente se afecte severamente y eso es gestión de riesgos. Ambos son muy similares en esto. La diferencia es que la FDA lo ve muy puntual a la acción, mientras que la EMA es muy holística y quiere tener una gestión durante todo el ciclo de vida del producto, siempre manejando y siempre manejando todos los temas en conjunto. Si lo vemos así, la FDA lo que hace es reducir acciones muy propias, muy puntuales de mitigación de riesgos, mientras que la EMA propone un manejo completo y holístico, el álbum de vida de aquel medicamento, donde vamos a tener toda esa información y que nos va a ayudar a completar ese diario con la biografía de la molécula. Y eso básicamente. Y aquí yo le voy a dar la palabra a Ale para que continuemos con la sesión. No sé, doctora, si ustedes quieren tener un espacio como un break o si continuamos. Usted me dice. Eh, si quieren, descansamos unos 5 minutitos para que puedan moverse un poquito, ir al lugar Vayan secreto. por un vaso de agua, una copa de vino, solo una, o completarla a Claudita la guía de asistencia, el link de asistencia. En estos 5 minutos, dele clic y llene el Google Form de asistencia porque Claudita siempre está contándonos de eso. ¿Le parece, Doc? Entonces son las 7:08. Arrancamos con Ale a las 7:13 minutos. Okay. 7:13 en punto. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Así todos, por favor, su asistencia para que se les pueda enviar su constancia de participación. Gracias, doctora.
Doctora Alexandra, cuando usted desee puede iniciar, ya estamos sobre el tiempo ya. Muchas gracias. Doctora, está apagado su micrófono, disculpe. Ahora sí, Ahora sí, doctora. listo. Ok, no, les estaba recordando que pueden dejar preguntas en el chat. Y vamos a continuar después de la explicación que nos brindó la doctora Tati con todo el tema de la base legal. Lo que vamos a revisar son las partes que contiene usualmente el plan de gestión de riesgos. Entonces vamos a conocerlo como plan de manejo de riesgos o de gestión de riesgos, a veces como RMP por sus siglas en inglés. Y lo más importante aquí es que nosotros conozcamos cuáles son las partes mínimas que debería de contener este plan y por qué es tan importante que lo tengamos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la especificación de seguridad. En esta sección específica del documento, lo que vamos a revisar son los tipos de riesgo que vamos a tener asociados a nuestras moléculas. Va a haber 3 riesgos importantes que tenemos que mapear, que son los riesgos identificados, riesgos potenciales y la información faltante. Esto va a ser nuestro resumen para poder crear el plan de farmacovigilancia y evaluar si es necesario llevar a cabo medidas adicionales de minimización de riesgo. Entonces, primero vamos a ver los tipos de riesgo. ¿Cuándo vamos a considerar que un riesgo importante? Aquí lo más crítico que tenemos que considerar nosotros es si el riesgo que tengo va a tener un impacto importante en el balance beneficio-riesgo, que ya conozco del perfil de seguridad, y tenemos que revisar si hay implicaciones para la salud pública. Entonces, esta va a ser nuestro estándar, nuestra estrella del norte, por decirlo así. Siempre tener claro que cuando un riesgo sea importante, tenemos que tomar medidas. ¿Y cuándo vamos a hablar de que un riesgo es identificado? Cuando tengamos evidencia que nos sostenga que ese riesgo está asociado al medicamento. Entonces, en este caso vamos a contar, puede ser con ensayos preclínicos, pueden ser ensayos que tengamos a nivel de animalitos, ensayos que sean también in vitro, que nos den con certeza evidencia de que tenemos un riesgo, o bien durante los ensayos clínicos podemos ir detectando este tipo de riesgos. También sucede cuando la molécula está comercializada, que tenemos estudios epidemiológicos, también estudios no intervencionales, y esto nos van a dar información importante. Y cuando tengamos una relación temporal del uso del producto asociado a un riesgo. Un ejemplo que podemos ver, imaginémonos que tenemos la molécula X y durante los estudios preclínicos podemos observar en animales, imaginémonos que estamos haciendo los exámenes en ratas, muestras de teratogenicidad. Entonces estamos observando que el feto se ve dañado después de la exposición al medicamento. ¿Qué es importante aquí? Si nosotros ya tenemos mapeado el riesgo de teratogenicidad, que sin lugar a dudas impacta el perfil de beneficio-riesgo y sin dudas va a impactar también el tema de salud pública, vamos a tener que actualizar el inserto y vamos a estar hablando un poquito más de
cómo se clasifican estas acciones que vamos a ir realizando y cuándo es necesario realizar otro tipo de medidas o tomar otro tipo de medidas para minimizar los riesgos. Ok, acabamos de ver riesgos identificados. A veces tenemos riesgos que son potenciales. Entonces, cuando tenemos un riesgo potencial, cuando hay un suceso inapropiado con una causalidad no confirmada. ¿Y esto cómo se traduce? Que yo sospecho que podría haber un riesgo que va a causar mi producto. Ejemplos de esto es en ensayos preclínicos y que no esté confirmado en algún ensayo clínico el tema del riesgo, estudios epidemiológicos que me empiezan a arrojar datos que pueden sugerir una posible relación, pero estadísticamente no es significativo el análisis que estoy haciendo a través de notificación espontánea, y esto es cuando evaluamos las señales durante el proceso de farmacovigilancia, o bien si tenemos efecto de clase o un efecto que sea esperable para una familia específica de medicamentos. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Imaginemos que tenemos el mismo medicamento X que pertenece a una familia de medicamentos Y, imaginémonos antihipertensivos para decir un nombre. Y ya sabemos que esta familia de medicamentos que son antihipertensivos de una clase específica química nos van a dar reacciones cutáneas. Entonces yo tengo un riesgo potencial que tengo que ir a confirmar. Entonces con ese riesgo potencial lo que tenemos que proponernos es estudiarlo más. Y finalmente podemos tener información desconocida y esto va a representar la limitación que tengamos en los datos. Entonces, cuando hablamos de esto, por ejemplo, durante los estudios clínicos por temas éticos no vamos a incluir cierto tipo de poblaciones, por ejemplo, población geriátrica, población pediátrica, mujeres embarazadas o personas que tengan algún tipo de daño, ya sea en hígado o en riñón, porque puede causar mayor toxicidad del producto, ¿cierto? Entonces vamos a tener huequitos de información, por decirlo así, que no sabemos cómo se comporta el medicamento en este tipo de personas. Entonces aquí es un llamado a vigilar activamente este tipo de casos. Y lo que vamos a hacer después de determinar cuáles son los riesgos es plantear cuál va a ser nuestro plan de farmacovigilancia. Entonces, ¿qué vamos a tener en el plan de farmacovigilancia? Vamos a plantear cómo va a ser la identificación y caracterización de los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Poder darle un poquito más de forma a la primera parte donde estábamos hablando, que es la parte de especificación del producto. Hay dos tipos de actividades que vamos a poder realizar aquí. Tenemos actividades de farmacovigilancia que son de rutina, que son para todas las moléculas, forman parte de nuestro sistema de gestión usual de farmacovigilancia, de recolección de eventos y el análisis de los mismos. Y hay actividades de farmacovigilancia que son adicionales, que nos van a permitir estudiar cierto tipo específico de riesgos. Dentro de las actividades de farmacovigilancia de rutina que aplican para todos los productos, vamos a tener recolección de reportes de eventos adversos, reportes regulatorios a la autoridad, por ejemplo, a través de informes periódicos de seguridad, donde les damos una actualización periódica de cómo se va comportando mi producto, y la gestión de señales, que es cuando yo tomo todos los datos que se han recolectado y los analizo. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que esto nos quede más claro. Entonces, voy a hablarles un poquito de lo que se hace cuando hay sospecha de lesiones hepáticas inducidas por fármacos, que les conocemos como DILI por sus siglas en inglés. Esto es una reacción adversa que es poco común, pero es potencialmente letal. Entonces, en estos casos, y más que todo cuando las moléculas son muy nuevas, para todos vamos a tener que hacer el mismo ejercicio. Puede imitar casi cualquier tipo conocido de enfermedad hepática. Entonces ya aquí para nosotros tenemos una alerta de cómo vamos a estudiarla. Es difícil de predecir durante el desarrollo de los fármacos porque es muy poco frecuente y los mecanismos subyacentes de acción están todavía incompletos. Entonces, ¿qué va a ser importante aquí? Hay todo un grupo de CIOMS que está trabajando. CIOMS es el Council for International Organizations of Medical Sciences, que es un organismo que dicta muchas de las normas y da muchos de los formatos que utilizamos en farmacovigilancia a nivel internacional. Y este grupo lo que nos dio
Es todo un documento súper robusto, lo pueden visitar en esta dirección si tienen dudas, que incluye un grupo de trabajo donde se trabaja, valga la redundancia, de manera muy completa, porque tenemos reguladores, académicos, socios de la industria, para poder abordar esas brechas de conocimiento y de práctica. Entonces, basado en esto, lo que se nos recomienda es utilizar un cuestionario donde nos permite dar un seguimiento más específico a este tipo de reacciones. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos sospecha de daño hepático, tenemos que solicitar información que no es la que solicitamos en un seguimiento habitual. Entonces, imaginémonos que nos llega una sospecha de falla hepática, vienen con enzimas hepáticas alteradas, también con bilirrubina alterada. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Tenemos que preguntar más datos. Entonces, tenemos que conocer muy bien cuál es el historial del paciente. Por ejemplo, saber si hay algún historial de alcoholismo, algún antecedente de viajes a países donde una infección con hepatitis es endémica, porque si confirmamos que el diagnóstico es hepatitis más bien, entonces ya descartamos el DILI. Revisar si el paciente tiene alguna dislipidemia. Sabemos que dependiendo del tipo de dislipidemia, el tiempo que lleve también puede causar daño hepático. O si ha habido exposición a agentes tóxicos. Imaginémonos que el pacientito trabaja en el campo expuesto a pesticidas y demás, y esto puede causar un daño ya en hígado. Tenemos que revisar el curso clínico, entonces entender muy bien cuáles son los signos clínicos y los síntomas que se presenta, exámenes de bioquímica hepática, exámenes virológicos para poder descartar infecciones, estudios inmunológicos para poder descartar alguna patología autoinmune, también realizar imágenes, con esto con el fin de poder determinar si hay un daño efectivamente causado por un medicamento. Entonces, este tipo de datos son los que se recolectan adicionales a los que nosotros solicitamos. ¿Qué pasa? Hay todo un formulario que está aparte para que nosotros hagamos una búsqueda sistemática. Entonces, ante cualquier sospecha, y nosotros decimos, bueno, si ya hay una sospecha de daño hepático, entonces tenemos que tomar esta medida y se hace para todos los productos, independientemente del tiempo que tengan en el mercado, siempre vamos a hacer este ejercicio. Este es un ejemplo de actividad que es de rutina. ¿Qué pasa con las actividades adicionales? En esta sección vamos a indicar cuáles son las actividades que vamos a realizar. Vamos a detallar qué información esperamos recopilar y puede conducir a una consideración un poco más informada del balance riesgo-beneficio. Tati lo dijo muy claramente, cuando planteamos este tipo de documentos lo hacemos basados en evidencia. Entonces tenemos que tener estudios que respalden lo que estamos haciendo. Hay actividades adicionales, por ejemplo, se hacen estudios no clínicos, pueden ser estudios que se hagan en laboratorio con animalitos, pueden ser estudios clínicos o epidemiológicos donde vayamos a incluir un tema específico de seguridad. Y los mismos estudios pueden ser intervencionales u observacionales, ya cuando el producto está en el mercado. Aquí es muy importante que gestionemos muy bien cómo van a ser mis objetivos, qué es lo que yo espero estudiar, cuál es el riesgo potencial que estoy estudiando, para que me ayude a completar el perfil de seguridad de la molécula. Con respecto a las medidas de minimización de riesgo, vamos a empezar con una analogía para que nos quede un poquito más claro qué es lo que vamos a hacer. Las medidas de minimización de riesgo es donde nosotros podemos influir. Entonces, imaginémonos que tenemos un edificio y ese edificio puede sufrir algún incendio. Es un riesgo que tenemos potencial identificado, ¿cierto? Entonces, con este edificio, ¿qué es lo que pasa? Si el edificio se quema y hay personas adentro, podemos tener el riesgo de tener quemaduras severas, asfixia en las personas, inclusive eventos letales. Ese es mi riesgo. ¿Qué voy a poner? Voy a poner una serie de elementos que me permiten identificarlo. Entonces, si suena la alarma de incendios, posiblemente hay presencia de humo y podría haber un incendio. Entonces, ahí es donde yo identifico el riesgo. Cuando los bomberos llegan y extinguen el fuego, es la intervención específica del sistema. Aumentamos nuestra probabilidad de sobrevivir en este edificio en llamas si
Las señales de salida brillan en la oscuridad, por ejemplo, para que nos indiquen por dónde tenemos que movernos. Esa es una actividad de rutina que es habilitante. Si nuestro plan de evacuación está colocado en las puertas de la entrada, esto nos permite educar a las personas. Entonces sería una actividad de rutina educativa. Si tenemos puertas a pruebas de fuego, por ejemplo, y el edificio cuenta con detectores de humo, esto es una actividad de rutina de control. Y si queremos tomar medidas adicionales, imaginémonos que vamos a tener un piso sin alfombras, lo cual va a retardar el fuego. Además de eso, vamos a entregar la llave del ascensor a los bomberos y el acceso especial al edificio en caso de una emergencia. Estas son medidas adicionales que nosotros vamos a tomar. Y para esto vamos a tener a un jefe de seguridad y protección que trabaja para controlar que las medidas están funcionando. Y vamos a testear ese plan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evaluar si el plan funciona de la manera que nosotros esperamos, con una frecuencia determinada para poder que precisamente hacer ajustes si vemos que hay algún fallo. Y estas son las medidas de efectividad y control. Entonces, ahorita nos vamos a estar centrando en las actividades de minimización de riesgo, específicamente en las de rutina y las adicionales. Entonces, para las medidas de minimización, lo que tenemos que tener en mente es que va a optimizar el uso seguro y eficaz del producto. Muchas veces va relacionado con lo que tenemos en la etiqueta para las que son de rutina y van a aplicar para todos los medicamentos. Entonces, todo lo que sea relacionado, con etiquetas nos permite comunicar al profesional que va a usar el producto, inclusive al paciente, qué riesgos hay. Entonces, ¿qué hacemos? Actualizamos la monografía del producto, ponemos etiquetados especiales en la caja, tanto en el interior como en el exterior. Tenemos un inserto que sea explicativo y que esté a mano. Y también el tamaño del paquete es importante, que nos permita leer justo estas instrucciones. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de ciertas etiquetas que nos permiten evadir errores. Entonces, si tenemos que hacer algún aviso porque el producto es teratogénico o está contraindicado en el embarazo, ponemos una imagen que sea muy significativa de que no hay que tomar el producto en embarazo. Lo mismo si nos causa mareos o alcohol, o si hay alguna interacción con el alcohol, entonces vamos a poner alguna imagen que sea alusiva a este efecto. O bien, si es un efecto ligado a fotosensibilidad, hoy ando trabado, disculpen, vamos a poner una imagencita, por ejemplo, de un sol indicando que no es conveniente tomar. Entonces, vamos a revisar la parte de medidas de minimización. De igual manera, como con las de farmacovigilancia, vamos a tener medidas que son de rutina y vamos a tener otras que son adicionales. Entonces, para las de rutina tenemos en cuenta que tenemos que tener un empaque adecuado con las instrucciones adecuadas, que el etiquetado esté claro, entonces tanto en empaque primario como secundario, la formulación, cómo la realizamos y también las actualizaciones del inserto. Y para actividades adicionales, esto depende mucho del riesgo que yo tenga asociado, ¿cierto? Entonces, si tengo riesgos de teratogenicidad, vamos a hacer programas de prevención de embarazo. Si hay un riesgo específico que necesita ser conocido, por los profesionales, entonces generamos material educativo, algún checklist que nos ayude a la hora de prescribir, o bien un diario para que los pacientes puedan registrar su experiencia con el producto. Entonces vamos a revisar un pequeño ejemplo. Voy aquí en el chat. Nos están poniendo aquí de la hojita de asistencia. Entonces, para el ejemplo, imaginemos que la compañía para la que laboramos está formulando uno de los productos que ya tenemos bien conocidos, que se administra por vía intravenosa en una nueva presentación para administración subcutánea. Se eleva un riesgo de preocupación a nuestro departamento porque hay un riesgo potencial de intercambio de viales. ¿Qué pasa? El vial que tenemos para la formulación IV y para la subcutánea van a ser el mismo básicamente. Entonces nos están informando que va a ser el mismo tipo y que hay un potencial riesgo de intercambio. Además de que la formulación subcutánea requiere una técnica especial de aplicación. Entonces aquí ya nos están dando dos tipos de riesgo que nosotros deberíamos de
poder minimizar. ¿Y cómo se hace esto típicamente? En este caso nosotros les trajimos un ejemplito que tenemos en casa para que sea más sencillo para nosotros poder compartirlo de Maptera. El producto está disponible en ambas formulaciones, vía intravenosa, vía subcutánea, y lo que se hizo es generar una tapa de un color para la vía intravenosa y otro para la vía subcutánea. Es muy visual, entonces la idea es poder evadir que se confundan los viales. También en el etiquetado se especifica de manera, ustedes pueden ver la diferencia de la información que contiene. El subcutáneo tiene que es subcutáneo por varias caras de la etiqueta, y aquí también es importante que estamos dándole a los profesionales material educativo, además de hacer solo la intervención de poner las tapitas diferentes, se les entrega a los profesionales que van a tener contacto con este producto un material que permite mostrar esa diferencia para que ellos estén atentos y puedan conocer que este es un riesgo que hay. También dentro del mismo material, como necesitábamos una técnica especial de aplicación, vamos a tener una guía de paso a paso de cómo se hace la aplicación del producto, con imágenes, con una explicación muy detallada, cómo preparar el producto, cómo preparar a nuestro paciente y cuántos minutos debemos esperar después de aplicar para que el paciente pueda ya retirarse del centro de salud. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un pequeño análisis de caso. Yo voy a ir despacito, les voy a ir explicando, y la idea es que ustedes también puedan ir participando a través del chat para que podamos ir construyendo cuáles son los diferentes análisis que vamos a hacer en este caso. Entonces, el primer caso que tenemos para analizar y para proponer es que tenemos un plan de gestión de riesgos para un producto nuevo. El medicamento pertenece a la familia de inhibidores de la vía de Hedgehog, que ha demostrado que puede ser embriotóxico y teratogénico en varias de las especies animales. Pueden causar malformaciones craneales o malformaciones o defectos severos en la línea media, extremidades y otras malformaciones en el feto. Entonces, la embriotoxicidad ya fue comprobada en estudios preclínicos en ratas. Entonces, la idea es que vayamos resolviendo juntos. Vamos a tener este riesgo y lo que vamos a hacer es definir qué tipo de riesgo tenemos. Entonces, los invito a dejar sus sugerencias. El riesgo es embriotoxicidad y teratogenicidad. Entonces, los invito a dejar la clasificación de riesgo. Recordemos que puede ser identificado, puede ser potencial o puede ser información faltante. Entonces, voy a dar un minutito. Super, aquí veo ya varias respuestas y en todas se indica que es un riesgo identificado. Y es correcto, es un riesgo identificado. Muchas gracias a todos por estar tan atentos y participativos. Ya vimos que hay estudios preclínicos que nos dan evidencia suficiente para poder decir que el riesgo está identificado. Entonces, ahora mi pregunta para ustedes es, ¿qué actividades creen ustedes que podríamos tomar para poder minimizar el riesgo de embarazo para este producto en específico? De igual manera, los invito a poner la información en el chat. Sé que Ana Lucía nos indica que un plan de prevención de embarazo. Muy bien. Karin dice, informar a la paciente de que usa el producto, que no debe tomarlo si está embarazado, planea estarlo.
Reina, identificar en etiquetado pictograma que identifique la contraindicación en embarazo. Muy bien. Mirza nos dice que lo tenemos que poner en el inserto, sí, correcto. Aquí nos dicen incluir la información a los profesionales de salud en el inserto y en el etiquetado. Identificar si hay embarazo, sí, correcto, Aida. Leonel nos dice educación para el médico y paciente. Dan la capacitación y es indispensable en el inserto. Y es correcto, todo lo que nos están indicando aquí, habíamos visto que hay actividades que son básicas que vamos a ejecutar para todos los medicamentos, donde vamos a tener que incluir la información en el inserto. Entonces, muy bien a todos los que indican aquí que tiene que estar en el inserto, que hay que informar a los profesionales de que hay un riesgo, eso también es muy cierto. Identificar que hay un embarazo previo también se puede solventar de esa manera y vamos a revisar un ejemplo muy rápido nada más de una de las sugerencias justo que ustedes nos estaban dando, que es preparar un material tanto para paciente como para profesional de la salud. Entonces, este es un ejemplo de uno de los medicamentos que nosotros tenemos de este tipo. Y lo que busca el material es prevenir la exposición a AIH en mujeres embarazadas, informar a los pacientes y al personal sanitario, tal como ustedes lo están citando aquí, de los riesgos teratogénicos para el feto que están asociados al uso de Bismuth. Vamos a definir cuáles son los requisitos de anticoncepción y pruebas de embarazo. Entonces, a la persona que nos estaba poniendo que deberíamos de revisar si hay un embarazo correcto, hay que informarle al médico para que puedan hacer ese ejercicio, descartar que hay un embarazo previo a la prescripción o informar más bien de cuál es la anticoncepción que es aceptable y por cuánto tiempo tengo que hacerlo también. Proporcionamos pautas para la prescripción del producto y se documenta el asesoramiento en la consulta médica, un formulario de verificación de asesoramiento, tal cual nos estaban indicando. Entonces, muy bien, estamos todos bastante alineados. La información que va en los materiales educativos es muy importante, tiene que ir alineada en el inserto. Usualmente lo que se hace es preparar un material que sea un poco más visual y accesible para pacientes y médicos o cuidadores si fuera necesario, no el paciente, para que lo tengan a mano. Y el pictograma, tal cual nos lo mencionaban también, se puede colocar en el envase o en la etiqueta. Vamos a revisar otro ejemplo. Este caso 2 nos habla de otra molécula. Y lo que vamos a hablar es que se realiza un análisis de reacciones adversas observadas durante estudios clínicos con la molécula. Y observamos que hay un nuevo riesgo que se identifica, que es fotosensibilidad. Se ha observado que nuestro efecto es dosis dependiente, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Según el caso anterior, definamos el riesgo. Ya nos decían que nuestro riesgo es fotosensibilidad. Entonces vamos a revisar qué tipo de riesgo es. Igual pueden escribirlo vía chat.
Ok, aquí vamos a revisar. Me voy a devolver a el caso para que lo veamos con más calma y poder definir qué tipo de riesgo tenemos. Entonces, tenemos un análisis que se hace de las reacciones adversas, que es típico durante el estudio clínico con la molécula. Y tenemos que se observa un nuevo riesgo identificado, que es la fotosensibilidad. Ya tenemos datos de que el efecto es dosis dependiente. Entonces sí tenemos la evidencia. Aquí es muy importante que no nos confundamos. Tal vez es un tema de redacción, porque para que sea potencial, acordémonos que todavía no tenemos evidencia contundente, solo tenemos una sospecha. En este caso tenemos la evidencia de que durante los estudios clínicos se observó este riesgo. Entonces vamos a tenerlo mapeado como un riesgo identificado, más bien. Aquí, por favor, me avisan si hay dudas, porque vi que varios pusimos que era potencial. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio y vamos a definir qué actividades de rutina de minimización de riesgos podríamos realizar para el caso presentado y qué actividades adicionales de minimización podríamos implementar. Entonces, espero que pongan sus propuestas en el chat para que las discutamos. Aquí voy a ir leyendo las propuestas. Dice que definir un esquema de titulación de la dosis. Muy bien. Indicarle al paciente que no debe exponerse al sol al utilizar el producto. También hacerle énfasis de lo mismo al médico tratante. Se debe observar la dosis a la que será sometido el paciente para observar si se presenta la fotosensibilidad. Asesoría al médico y al paciente. Capacitar al médico para que le dé seguimiento al paciente. Incluir en el inserto infografía que indique posible fotosensibilidad. Informar al médico y al paciente de riesgo. Incluir al inserto y asesorar al médico. Titular la dosis. Información clara para paciente y médico acerca del riesgo. Sí, muy bien. Entonces, aquí, actividades de rutina que vamos a hacer. Actualizar nuestro inserto tal cual lo están diciendo. Educar al médico. Vamos a tener que hacer un llamado especial a los pacientes, entonces eso lo vamos a hacer durante las actividades adicionales, tal como ustedes lo están sugiriendo. Y la idea es poder informar de la prevención a la exposición a fuentes de luz ultravioleta. Acordémonos que a veces no es solo el sol, inclusive cuando nos vamos a hacer las uñas, que ponemos la mano en la lamparita, esas son fuentes de luz ultravioleta que podrían dejar alguna lesión en la piel, entonces hay que prevenir estos riesgos. Hacer el llamado a que se utilice bloqueador solar, inclusive si está dentro de las soluciones que deseamos brindarle a nuestros pacientes, se les podría, por ejemplo, regalar un bloqueador.
Educar a los profesionales prescriptores para evaluar ajustes en la dosis en casos moderados o severos, que era justo lo que estábamos hablando de la titulación. Entonces, informar y preparar muy bien a los prescriptores para que sepan cuándo deberían de hacer esos ajustes, que deberían de estar vigilantes. Y algo que es muy importante, que ninguna ha puesto por ahí, es estimular el reporte de eventos adversos. Entonces, se va a hacer para todas las moléculas y deberíamos de incluirlo en estas actividades también. Y estos son los ejemplos que teníamos como ejercicio para ustedes, para que nos quedara todavía más claro todo el ejercicio que se hace de planes de minimización de riesgos. Es muy importante, como nos comentaba la doctora Tati, pasamos de un enfoque muy reactivo, de solo recolectar la información y tomar medidas como retiro del producto o solo actualizar el inserto, a ser más proactivos en todo el ejercicio. Entonces nos brinda una oportunidad muy bonita, aprovechando también que somos químicos farmacéuticos para pensar qué más podemos hacer por esos pacientes, cómo acercarnos también a los médicos, que son los que hablan de primera entrada cuando hacen la prescripción, y que conozcamos muy bien el producto que estamos tratando. También nos genera la sensación de seguridad tener estos planes que son robustos, entonces nos va a dar un respaldo adicional a la hora de tratar con nuestros productos y nuestras moléculas. Entonces, voy a abrir este espacio para aprovechar si tienen dudas específicas con respecto a la gestión de riesgos para que la doctora Tati y yo podamos ayudarles. Voy a dejar de presentar mi pantalla y quedamos más bien a su disposición para aprovechar estos últimos minutos. Yo sé que pueden estar cansados, pero aprovechemos, ya es la última sesión y espero pues que haya sido provechosa para ustedes. No sé si tienen alguna duda o comentario en relación a las exposiciones de la doctora Tati y la doctora Alexandra. Están muy calladitos. Esta es nuestra última sesión de este diplomado que tenemos. No, están muy calladitos. Bueno, vieron ustedes por ahí que la doctora Alexandra dijo que íbamos a pasar examen, que hoy había examen. Y es correcto, ¿verdad? Se va a pasar un cuestionario para que se pueda evaluar todo el conocimiento que se ha dado durante todo este periodo de capacitación para poder emitir el diploma correspondiente, ¿verdad? Entonces se les va a estar enviando para que ustedes puedan contestar. ¿Tienen alguna duda por el momento? Cuando eso sucede, querida doctora, pasan dos cosas. O todo estuvo sumamente claro o nada estuvo claro. No, todo estuvo muy claro, definitivamente muy bien explicado, y siento yo como que fue ayer cuando iniciamos esta capacitación, se recuerda, ¿verdad? Que la teníamos programada para marzo, que hubo una tormenta y por eso se pasó para un poco después de marzo, que ya empezamos con la pandemia, y bueno, total es que iniciamos en el mes de mayo, pero creo que cumplimos en las expectativas y también el apoyo para poder dárselos a todos los colegas, que esta capacitación es muy necesaria para que puedan ejercerse su profesión en esta área que es farmacovigilancia, ¿verdad? Y que se está implementando en la actualidad. Entonces, todas estas capacitaciones es muy necesario, y me auno a lo que ustedes dicen, que realmente el cambio del pensamiento, el de ver también la seguridad, velar por la seguridad, todo está enfocado en que nosotros debemos de educarnos nosotras mismas para poder educar a nuestra población y evitar en lo máximo posible que se den esos efectos adversos que pueden ser prevenibles, ¿verdad? Hoy me regañaría, ¿verdad? El doctor... Ay, se me fue el nombre del doctor, pero hoy me regañaría porque son reacciones adversas a los medicamentos que pueden estar provocando
un efecto adverso, ¿verdad? Entonces el doctor Puello me estaría regañando, ¿verdad? Porque son reacciones adversas las que debemos de prevenir para evitar que se dé ese efecto adverso. Entonces, creo que la educación, a mí me encanta educarme y poder compartir con todas mis colegas, ¿verdad? Lo poquito que sabemos para que podamos desempeñarnos lo mejor posible y qué manera más bonita también de poder apoyar a la población y dar un mejor servicio de lo que hacemos. Doctora Tati y doctora Alejandra, un gusto, de verdad, muchas gracias. que estén con nosotros. Yo de veras estoy muy agradecida porque estas son pues nuestras capacitaciones de Segimed que estamos dando ya desde hace algunos años y que pues están cordialmente invitadas para el próximo año que vamos a estar desarrollando un tema que va a tener relación con esto, porque recordemos que el objetivo fundamental del Centro de Información de Medicamentos es fomentar el uso racional de los medicamentos, ¿verdad? Entonces, estamos ahí, vamos a, no sé si la doctora, la licenciada de JATE quiere dar algunas palabras previo a la entrega de los diplomas. Gracias, Lorena, ya me estaba cambiando de título, qué bueno. De gratis. Está bien. Primero que nada, agradecerles a las distinguidas doctoras que nos acompañan el día de hoy, que han participado y colaborado con nosotros como profesoras invitadas. Muchas gracias por el tiempo. Fin de semana, ya tarde. Gracias por la excelente explicación, reconocer también y agradecer a la licenciada Lorena Serna, a la jefa de Segimed, por el valioso trabajo que ha desarrollado durante todo este año y especialmente pues en relación al diplomado de farmacovigilancia en la industria farmacéutica. Agradecemos la presencia de todos los colegas que nos acompañan de forma virtual el día de hoy. Damos por clausurado el evento, muy complacidos, contentos de poder llevar a cabo estas actividades de formación hacia nuestros egresados, hacia nuestros colegas de forma general y algunos estudiantes que nos acompañan. Así que mi reconocimiento, Lorena, para ustedes, equipo de trabajo. Muchas gracias a todos por estar pendientes de este diplomado, de las actividades que hemos desarrollado a lo largo de todo el año en la Escuela de Química Farmacéutica. Nosotros ya entramos en periodo de vacaciones a partir del martes 1 de diciembre. Muy contentos, cerramos con broche de oro todas las actividades de capacitación que tuvimos en este año gracias al equipo de Segimed. Gracias, Lori. Muchas gracias. Pues yo quiero comentarles, como dijo la licenciada Luqui, realmente una golondrina no hace verano, ¿verdad? Pero trabajando todos en equipo con la dirección de escuela y con ese equipo que es pequeño para todo lo que hacemos de Segimed, pues es posible poderle dar un mejor servicio a la población, colaborar con los colegas, ¿verdad? Así que yo agradecería al equipo de Segimed, a Andreita Galicia, a Emilsa y a Claudita, que Claudita anda en una actividad, pero si no, pues nos va a dar unas palabras al final. Por favor, que enciendan sus cámaras, igual a Gaby Carrera, por favor, para que podamos identificarlas, que ahora pues lo hemos hecho todo a través de forma virtual, todas nuestras actividades, así que pues conocen menos a nuestras jóvenes colegas. Entonces, les agradezco mucho, queridas compañeras y jóvenes colegas, todo este apoyo que se da a Segimed para poder realizar el trabajo que se tiene. Así que, y gracias a la licenciada Luqui por el apoyo que nos da y nos permite trabajar. Con mucho gusto, Lore, perdone que la interrumpa. Tal vez Andrea nos hace favor de dejar de compartir la pantalla para que los colegas... Gracias, Andreita. Muy bien. Muchas gracias, equipo, por este apoyo, y a Claudita, pues de pronto la vamos a ver más gordita, ¿verdad? Ya la vamos a ver el próximo año. Segimed espera un bebé, ¿verdad? Que es de Claudita, así que muchas bendiciones a Claudita, ¿verdad?
ese bebé que viene en camino. Sequimed siempre es muy bendecido desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Y pues esta es una bendición también para Sequimed. Así que muchas gracias a este maravilloso equipo para que Sequimed haga posible todas sus actividades. Y pues definitivamente todo esto no sería posible tampoco sin el apoyo de nuestras amigas y colegas, la doctora Tati, la doctora Alexandra, ¿verdad? La doctora Claudia, que hoy no está con nosotros, y por supuesto el doctor Bosco, que él dijo que iba a hacer lo posible por estar acá, pero me parece que no, ahora creo que se mantiene sumamente más ocupado que antes por todas sus actividades, ¿verdad? Le teníamos un reconocimiento que se hará en la primera actividad que se tenga el próximo año si él no puede estar el día de hoy, ¿verdad? Y pues vamos a hacer entrega de los diplomas. Muchas gracias, equipo. Mando un abrazo virtual, ¿verdad? Ahora no hemos podido tener nuestras actividades sociales porque de Navidad siempre tenemos nuestro pequeño convivio, pero lo vamos a hacer de forma virtual. Así que muchas gracias. Entonces, por favor, algo muy importante, no se olviden de registrar su asistencia para que se les pueda emitir su constancia de participación. Pueden enviarla, ¿verdad? Que está también en el chat y es lo que se tiene proyectado ahorita en pantalla para que ustedes puedan enviar a esa dirección. Licenciada Luqui, ¿hace usted el honor de entregarle el diploma a la doctora Tati? Lorena, muchas gracias. Bueno, y el diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Escuela de Química Farmacéutica y el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, Sequimed, otorga el presente reconocimiento a nuestra querida profesora invitada allá de la escuela, doctora Tatiana Calderón, por su excelente participación como ponente en la videoconferencia Plan de Minimización de Riesgos. Novena actividad del Diplomado Farmacovigilancia y la Industria Farmacéutica del Programa de Actualización Profesional coordinado por Sequimed, dada en la ciudad de Guatemala el 28 de noviembre de 2020. Y de enseñar a todos lo firman el maestro Pablo Oliva, decano de la facultad, la maestra Lorena Serna, jefe de Sequimed, y su servidora, directora de escuela. Tati, muchísimas gracias. Siempre que le tocamos la puerta, ahí está atenta para poder compartir con nosotros todos sus conocimientos y poder colaborarnos. Agradecemos nuevamente que a través de ella tengamos la plataforma de Zoom, ¿verdad? Donde se han estado realizando estas actividades. Muchísimas gracias, Tati. Aquí la esperamos con los brazos abiertos. Bienvenida siempre. Llegamos y le enviamos un fuerte abrazo hasta Costa Rica. Muchas gracias, mi querida doctora. Bueno, yo quiero aprovechar estos segunditos que les quiero robar para despedirme de todos los colegas que nos han acompañado. Gracias, porque de verdad han estado en estas actividades llenos siempre de la cantidad de participantes, por arriba de 100, lo cual es increíble, a pesar de ser sábado en la noche. Entonces creo que hay una sed de conocimiento y esto es maravilloso. Recordemos que la farmacovigilancia es como una predicación, ¿verdad? Es constante y se tiene que estar fomentando la cultura. Así que seguimos el otro año, si Dios nos permite, ya con nuevas fuerzas, luego del proceso de vacaciones que vamos a tener y esperando que pronto volvamos a la normalidad y ya podamos vernos de manera presencial. Les envío un fuerte abrazo, les deseo muy feliz Navidad, un feliz año nuevo 2021 y que vengan muchas bendiciones más y que podamos seguir fortaleciendo lazos desde la industria hacia la academia, hacia el resto de colegas, hacia la autoridad regulatoria. Creo que es una forma maravillosa de cambiar en conjunto todos, mejorar nuestro sistema de salud como un todo, ese ecosistema. Entonces yo muy contenta, de verdad muy bendecida. Y para mí ya son familia, ya los extraño mucho, así que espero de verdad verlos muy pronto. Si Dios me permite, en enero voy a estar de vacaciones en Guatemala visitándolos porque ya los extraño mucho, ya no puedo más. Lindo. Muchas gracias, doctora Tati. Aquí está su casa también para la doctora Alexandra, ¿verdad? Aquí tienen amigas y casas donde poder venir a dar y a convivir un poco con nosotros. Esperemos que pronto pues podamos compartir de manera física con todas las amigas y colegas que tenemos para poder reunir. De igual manera, pues le vamos a hacer entrega a la doctora Alexandra de un diploma en reconocimiento al apoyo que le ha brindado a
al Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos para poder dar esta capacitación a los colegas. Y dice de la misma manera, ¿verdad? Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Escuela de Química Farmacéutica, Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos de CIMED, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Alexandra Hammeland por su excelente participación como ponente en la videoconferencia Plan de Minimización de Riesgos. Novena actividad del Diplomado de Farmacovigilancia en la Industria Farmacéutica del Programa de Actualización Profesional coordinado por CEGIMED, dado en la ciudad de Guatemala el 28 de noviembre del 2020 y enseñada a todos. Lo firman el señor decano, maestro en artes Pablo Oliva, la maestra en artes Lucrecia de Jase y una servidora Lorena Cerno. Muchísimas gracias, doctora, siempre por su apoyo. Y ahora ya tenemos 2 amigas y colegas más en Costa Rica, así que muchísimas gracias por toda esa enseñanza que nos han dado, ¿verdad? Y ese conocimiento. Y yo soy igual que ustedes, ¿verdad? No solo son unas excelentes profesionales, sino que también maestras, porque no hay nada mejor que enseñar a través de los casos clínicos, ¿verdad? De pequeña manera. De eso se nos van quedando mejor los diferentes ramos. Entonces, agradecemos su apoyo. Las vamos a estar siempre molestando el próximo año. Y ya saben que tienen acá su casa cuando ustedes quieran venirnos a visitar. Las esperamos con los brazos abiertos. Deseamos que por favor se sigan cuidando todos porque pues esto no se ha acabado. 2020 no acaba la pandemia. Vamos a continuar con esto. Siempre sigamos con nuestras medidas de seguridad. Uso de mascarilla. Para las que somos coquetas, pues hay mascarillas ya muy coquetas de diferentes diseños, ¿verdad? Pónganse abajo la mascarilla de protección correcta. El distanciamiento, no le llamemos social, sino físico de las personas, ¿verdad? Y el lavado de manos, ¿verdad? Que siempre lo debemos de mantener. Así que muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos han dado. Al doctor Bosco definitivamente fue un profesional fundamental para la capacitación y creo que de mayo a la fecha sabemos más ahora de farmacovigilancia, de cómo presentar nuestros planes de farmacovigilancia, sobre los IPS, de la gestión de riesgos, y estos son pinceladas. La farmacovigilancia es algo más profundo y vamos a ver qué temas, de acuerdo a lo que han requerido nuestros colegas para poderse desenvolver de manera eficiente en sus labores, nos han dado qué tema para el próximo año. Estaríamos iniciando con esta actividad en el mes de febrero y pienso que se puede seguir dando de manera virtual porque eso nos evita el tránsito y podemos contar con profesionales tan distinguidos y excelentes como las doctoras que están lejos, pero cerca de nosotros, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y les comentamos que CEGIMED ha seguido trabajando, ¿verdad? En forma virtual desde casa, pero desde acá atendemos las consultas y resolvemos lo que ustedes necesiten y seguimos dando nuestras capacitaciones. Ahí tienen el correo de CEGIMED, como dijo la doctora, la licenciada de Jase, ya le subió, como dice la licenciada de Jase, el día lunes concluimos actividad y regresamos el 7 de enero del 2021, primero Dios. Entonces, Claudita, yo sé que está en la distancia, pero si quiere dar unas palabras a nuestros colegas y a la doctora. Buenas noches a todos. Sí, mucho. Primero que nada, agradecer a las doctoras por su valiosa ponencia. Realmente hemos aprendido mucho a lo largo de este año acerca de farmacovigilancia y eso nos ayuda a todos los farmacéuticos guatemaltecos a empoderarnos para poder de esa mejor manera en esta área tan valiosa para proteger a nuestra ciencia. Y pues agradecer a todos los participantes que estuvieron muy activos durante las 9 sesiones que se llevaron a cabo y esperamos que el próximo año podamos continuar con este programa de actualización profesional. Para el equipo CEGIMED es un gusto poder apoyarles a través de las diversas actividades que llevamos a cabo y pues felices fiestas a todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones y síganse cuidando y muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poder
compartir un poco de todo esto. Bendiciones a todos y por favor, como dice el licenciado Medrano, que por acá anda en la sala, peinémonos por favor o despeinémonos para la foto. Muy bien. Por favor, Andreita, ¿podría dejar de compartir? Gracias. Muy bien. Hay que peinarse. Hay que peinarse, sí. Hoy no nos pega el aire. Bueno, quienes puedan encender su cámara, por favor. Así nos vemos un poquito a la distancia. Aquí sabemos que están ahí y no solo se conectaron. Muy bien. Muchas Nos gracias. avisa Claudia para la foto. Yo la voy a tomar. Gracias, Andrea. Nos avisa. 1, 2 y 3. Sonriendo todos. Sigan sonriendo porque son varias páginas. Listo, ya está. Muchas gracias. Lo único que no me gusta de la virtualidad es que no veo caritas, pero por lo demás estamos muy bien. Muchas gracias a Y todos. si pudieran conectar sus micrófonos, Lore, ¿le parece que nos brindemos un fuerte aplauso a todos porque terminamos esta noche? Muy bien. Entonces, conectamos todos los micrófonos, ya está para que todos lo puedan activar y nos brindamos un fuerte aplauso para todos. Que pase una feliz noche. Bravo. Vamos, bravo. Gracias. Que tengan una bendecida Navidad y un feliz año 2021 y que estemos siempre y sigamos estando saludables. Cuidémonos mucho todos. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Igualmente. Los esperamos el próximo año. Bendiciones, Dios. un gusto. Feliz noche, bendiciones. Ya se acabó, ma. Adiós a todos, feliz noche. Noche.